¿Cómo calcular el área bajo la curva? Podemos aproximar el área construyendo rectángulos. Mientras más rectángulos formemos, más se aproxima el área bajo la curva. Esto se llama sumas de Riemann y lo vamos a formalizar a continuación. ¿Qué es una partición? Una partición es un conjunto de puntos que van de A a B y que forman n rectángulos. Normalmente se trabaja con una partición regular, lo que significa que la distancia de un punto a otro es la misma. Para explicar mejor, usaremos esta notación. Se puede aproximar el área de dos maneras: con la suma inferior, que aproxima el área desde abajo de la curva, y con la suma superior, que la aproxima por encima. Para calcular el área de un rectángulo, se multiplica la base por la altura. Para ilustrar, utilizaremos un solo rectángulo. Para conocer su área, primero hay que conocer su base, que sería la distancia que hay entre el punto TI-1 y TI. Y como estamos trabajando con particiones regulares, esto es igual a la distancia del punto A al punto B entre el número de rectángulos n. Para la altura tenemos un caso para la suma superior y uno para la suma inferior. La de la suma superior se define como MI mayúscula, que es igual al supremo de f de x evaluada en ese intervalo. Como la función es creciente, esto es igual a fti, pero si fuera decreciente sería fti-1. La altura de la suma inferior se define como mi minúscula, que es igual al ínfimo de f de x evaluada en ese intervalo. Como la función es creciente, entonces es igual a fti-1. En el caso contrario, sería fti. Teniendo una partición regular, podemos obtener el valor de TI partiendo de A y agregándole I veces la distancia entre sus puntos. Y como ya teníamos definida esa igualdad, sustituimos. Ahora ya podemos definir a la suma superior e inferior. La suma superior es la sumatoria del área de los n rectángulos con altura MI mayúscula, y la suma inferior es la sumatoria del área de los n rectángulos con altura MI minúscula. Nos podemos dar cuenta que entre más rectángulos tenemos para la suma superior e inferior, aproximamos más el área. Por lo tanto, el área bajo la curva es el límite cuando n tiende a infinito de la suma superior o la inferior. Para poder calcular lo anterior, necesitamos que se cumpla lo siguiente. Tenemos n rectángulos azules para la suma superior y n rectángulos rojos para la suma inferior. Vemos en amarillo la diferencia entre esas dos. Entonces se tiene que cumplir que para todo número de rectángulos n existe un número epsilon, tal que la diferencia entre la suma superior e inferior sea menor que epsilon. Por ejemplo, en este caso se encuentra todo normal hasta que nos fijamos en la parte central. En la suma inferior todo se mantiene normal. Sin embargo, la suma superior se va al infinito, por lo tanto la diferencia se va al infinito. ¿E infinito es menor que epsilon? No tiene sentido, entonces esta propiedad no se cumple.